Como ustedes saben, el Papa Francisco convocó un gran sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia. Ha provocado un proceso muy complejo de introspección en cada uno de los continentes e iglesias locales también. ¿Cuál es el estado actual del gran sínodo sobre sinodalidad? Ese es nuestro tema aquí en Sacro y Profano. El sínodo de la sinodalidad es una expresión que se presta a confusiones. Trataremos de clarificarla. Primero, sínodo es un vocablo griego que derivó en el latín como synodus. Llega a nuestra lengua como sínodo y significa caminar juntos. Fue la forma en que conformó el cristianismo en sus primeras etapas. Segundo, a partir del Concilio Vaticano II, en los años 60 del siglo pasado, se establece el sínodo como una asamblea o un encuentro religioso consultivo. Lo convoca el Papa y aborda temas de interés doctrinal o de urgente necesidad. Participan los obispos, algunos sacerdotes y laicos reunidos para intercambiar información y experiencias con el objetivo de buscar soluciones pastorales que tengan aplicación en el conjunto de la Iglesia. Tercero, el 9 de octubre de 2021, el Papa Francisco anuncia la realización del sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia. Tendrá 2 sesiones en Roma, una en octubre de 2023 y otra en octubre de 2024. Es la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, titulada Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Del 4 al 29 de octubre de 2023 y en octubre de 2024 se celebrará en el Vaticano la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, titulado Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Un gran evento convocado por el Papa Francisco, histórico por la cantidad de novedades de fondo y de forma que ha introducido. Este sínodo empezó desde las parroquias, las diócesis, las conferencias episcopales nacionales y ahora está en la etapa continental. Ya hemos tenido varios programas sobre el tema, pero amerita dar seguimiento por la magnitud e importancia de este tema. Agradezco la presencia de Mauricio López Oropeza, director del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral del CELAM, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, responsable también de la metodología y la escucha para la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que te han preguntado muchas veces, pero es importante recordarnos qué es y cuál es la utilidad de un sínodo. Un saludo para ti, Bernardo, y para todos quienes nos acompañan hoy. Hay que recordar la raíz etimológica de la palabra y ahí mismo está su definición explícita. Literalmente es caminar juntos. En el ámbito de la Iglesia es un instrumento que tiene el Papa como cabeza de la Iglesia, como pastor de ella, para hacer una consulta específica sobre temas de importancia vital para la Iglesia. Hay varias modalidades de estos sínodos. Hay sínodos ordinarios, sínodos especiales, sínodos regionales. Este es un sínodo ordinario. Quiere decir, expresa la naturaleza de la Iglesia que avanza, sus temas prioritarios, y el Papa ha querido que se trate hoy de una reflexión sobre su manera o no de caminar juntos y juntas, sobre la naturaleza de este pueblo de Dios que camina y que va como una voluntad. Es decir, no es un parlamento. El Papa tiene la palabra final en el momento de delinear cuáles son las orientaciones para la Iglesia Universal, pero este instrumento que ha existido desde la Iglesia, en la Iglesia desde los inicios,
con otras formas y modalidades, pero como asambleas sinodales, y que en el Concilio Vaticano II se ha estructurado también como un instrumento que ha ayudado a los papas desde entonces para ir delineando este camino y esta perspectiva eclesial. Muy bien, Mauricio. Ahora vamos a este sínodo que va a abordar el tema de la sinodalidad y que se antoja como una gran apuesta. ¿Qué es este sínodo de sinodalidad? Yo recuerdo siempre cuando preparábamos el sínodo amazónico, que como compartimos contigo fue un sínodo complejo, porque la novedad, porque generaba una reflexión honesta, valiente, profética, me parece, sobre la catolicidad de la Iglesia en una perspectiva universal, sobre el sentido de la diversidad de la Iglesia que le da su sentido y su unidad. Y cuando preparábamos el sínodo, estábamos con el Papa Francisco junto al cardenal Humes y al cardenal Barreto, el cardenal Humes que falleció hace casi un año, y el Papa nos decía con mucha fuerza, no perdamos el foco, que no se diluya lo esencial de este sínodo. Bien, pues este sínodo no es sobre todas las temáticas urgentes que le preocupan y le duelen a la Iglesia. Se trata de la reflexión sobre sí misma en cuanto a su manera de caminar juntos y juntas. Yo diría que es un sínodo de confirmación de la reforma del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Lumen Gentium, plantea claramente Iglesia, pueblo de Dios. Y eso quedaba como una fuerte deuda en el camino de la Iglesia, en sus estructuras, en muchas expresiones también de su dinámica de función, jerarquía. Entonces este sínodo pone a prueba realmente cuánto hemos avanzado en este sentido de ser Iglesia, pueblo de Dios, bautizados y bautizadas, y qué tanto podemos caminar juntos. Yo diría que la importancia fundamental de este sínodo, y también porque estamos entrando en una etapa donde, bueno, por la cuestión de la propia del Papa, de su edad, se está planteando la pregunta sobre las reformas irreversibles. Entonces creo que él está tratando de ir arriba de las temáticas puntuales que ya ha trabajado en otros sínodos o en otros ámbitos para ponernos en marcha, para preguntarnos sobre esta capacidad de caminar juntos y juntas en serio. Entonces este sínodo es todo un ensayo, un laboratorio, una experiencia viva que está confundiendo a muchos que tienen la noción de lo anterior, de lo doctrinal, de lo que tiene que ser el deber ser o el siempre ha sido así que el Papa nos dice, y que nos está poniendo en movimiento. Entonces yo diría, a este sínodo hay que entrar viéndolo, creyendo que es posible cambiar en esta perspectiva de reforma a la luz del Concilio Vaticano II. Muy bien, nuestro tema está muy claro, es este sínodo especial que ha convocado el Papa y que tiene una trascendencia central para el futuro de la vida de la Iglesia. Vamos a una pausa y le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Conversamos en torno al estado actual del gran sínodo convocado por el Papa Francisco sobre sinodalidad. Su importancia realmente es mayúscula. En tu ensayo sobre esta etapa sinodal, publicado en la revista Christus, señalas lo siguiente, querido Mauricio. La única pregunta que sustenta todo el proceso sinodal sigue siendo la misma, y citas, ¿cómo se realiza hoy en los distintos niveles, desde las iglesias locales hasta la Iglesia universal, este caminar juntos que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio según la misión que se le ha confiado? Es decir, ¿qué has descubierto? Tú estás muy imbuido en todo el proceso de sistematización, de acompañamiento a América Latina y a nivel internacional, que es complejísimo. Para ti, ¿cuáles serían como los elementos centrales que has descubierto en esta confrontación y cercanía de los 7 continentes que han participado?
Bueno, yo diría que hay una confirmación de un vacío en la iglesia de una escucha activa, una ausencia de una participación plena del pueblo de Dios en el sentido amplio, y que aunque se están dando reformas estructurales y en las experiencias pastorales, hay todavía un gran camino por andar. Esto se ha hecho evidente en todas las experiencias. Por otro lado, también una sensación de ausencia de experiencia de discernimiento. Creo que América Latina ha contribuido muchísimo en esta dinámica de escucha, de participación, de discernimiento, pero no es lo común. Es decir, hay una noción todavía muy fuerte de clericalismo o de un infantilismo del laicado que espera que las respuestas vengan de otro lado. Yo diría que en los temas en común más fuertes en estas 7 asambleas continentales, con claridad el tema de la mujer, su participación, el reconocimiento de su rol en la iglesia, sin la cual la iglesia no tiene futuro, está ahí clarísimo. Las nociones de clericalismo estructural, clericalismo en las acciones pastorales, en muchos ámbitos que requieren una respuesta desde el sentido de la ministerialidad, que significa los servicios en la iglesia, reconocer toda la variedad de servicios donde no solo los presbíteros ordenados, sino todos y todas quienes participan de ese sacerdocio común hacemos parte. Y tensiones específicas entre la iglesia abierta a la diversidad, a temáticas urgentes como migrantes, poblaciones indígenas, afro, población LGBTIQ+, etcétera, que necesitan una respuesta, pero también manteniendo la identidad y la propia como noción de comunión. Algunos rasgos de las 7 asambleas, solamente para mencionar: en Estados Unidos una etapa primera diocesana muy potente, pero una segunda con un vacío de discernimiento y un temor a los conflictos. En América Latina, un discernimiento profundo, donde participaban todos en igualdad de condiciones y los frutos son realmente esperanzadores. En Europa, conflicto de visiones, ideologías que se ponían en juego, pero afirmando que somos una sola iglesia y que nos toca confrontar las diferencias e ir adelante o no, o afirmar esta división. En el Medio Oriente, una historia profunda de las iglesias de los patriarcas, donde había una sinodalidad pero sin el pueblo de Dios, y que esta experiencia ha introducido al pueblo de Dios. En África, una noción también de querer escuchar al laicado, pero todavía unos elementos de fuerte jerarquía, pero por otro lado una iglesia que crece. Y Asia y Oceanía también, con una diversidad de visiones de interculturalidad, de cuidado de la casa común y grandes rasgos de querer caminar juntos, pero escuchando la diversidad desde el diálogo ecuménico e interreligioso. Pues un panorama complejo, ¿no? Diría a veces una torre de Babel. ¿Cómo se va a llegar a esta escucha, estas escuchas entre todos, cuando hay esta enorme diversidad de planteamientos, de historia, de culturalidades y problemáticas tan diversas? Asia, donde es una minoría, pero es una minoría muy activa y muy de élite, o África, que es una iglesia que ha venido creciendo con mucha fuerza, con muchos cuestionamientos al mundo occidental. ¿Por qué Dios no es negro, por ejemplo? O en América Latina, después de haber pasado procesos incluso políticos intensos. ¿Es una torre de Babel la iglesia en este momento? ¿Y cómo ordenarla? ¿De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o como se pueda? Sí, yo creo que el relato de la Torre de Babel es muy sugerente, pero creo que por otro lado la noción de pueblo de Dios afirma esa diversidad, y creo que el lenguaje común que el Papa nos está dando es esta convicción de querer construir otro mundo posible en el seguimiento de Jesús. El anuncio del Evangelio no se trata de uniformar y homologar a la iglesia. Yo creo que otras experiencias sinodales tenían esa expectativa. Tomando también esta mención que haces, ¿por qué Dios no es negro, o por qué blanqueamos la imagen de Dios? Más bien, creo yo, ese abrazar la noción de un Dios que se incultura, de un Dios que es intercultural, y que lo hemos vivido no solo en el sínodo amazónico, y que nos marca esta certeza. Yo creo que aquí está la clave de este sínodo. La diversidad de la iglesia es su riqueza. Uniformarla es quitarle su sentido más profundo.
perder la noción de este seguimiento de Cristo en la catolicidad, que significa la universalización de este mensaje, significa reducirlo a una cultura dominante. Entonces, finalmente yo diría, por eso este sínodo es sobre la praxis, sobre la conjunta en esa diversidad, para ver si es que somos capaces de hermanarnos, de abrazar una causa común y empujar este proyecto respetando las diferencias que son y deben de seguir siendo. Es claro, hay una multidiversidad, hay culturas que se encuentran, es por un lado riqueza, pero por otro lado es conflicto, el cómo poner orden. Pero hasta ahora en la historia de la Iglesia, la occidentalidad se ha impuesto sobre las diferentes culturas en los continentes. Pero esa occidentalidad católica se ha venido, no desmoronando, pero se ha venido debilitando. Ahora, ¿cómo encuentras? Porque en el sínodo sobre Amazonía hubo soberbia de muchos actores europeos que veían con desprecio las expresiones culturales de la Amazonía. Yo diría ahí, Bernardo, que incluso esta actitud es anticatólica. Y lo digo con todas las palabras. El sentido de lo católico es la universalidad. La noción de Jesús mismo inculturándose en una cultura expresa un modo de ser iglesia. La noción de Pablo entrando en distintas culturas y luego cómo se expresó la iglesia, coincido totalmente que ha habido como una modalidad dominante y creo que es parte de la historia de nuestra humanidad, pero es evidente, y este sínodo es un gran instrumento para ello, que esta modalidad eurocéntrica está en grave crisis y que la respuesta tampoco se resuelve con un modo amazónico para uniformar a toda la iglesia, sino el modo amazónico en la Amazonía y dialogando con la otra realidad. El modo africano que habla de la familia, casa también del pueblo y de Dios, afirmándose también en su riqueza. El modo oriental también desde la perspectiva del diálogo interreligioso. Es decir, estamos ante un momento crucial en la historia de la Iglesia en el que se determina su catolicidad o quedarnos encerrados en nosotros mismos hasta ver cómo se apaga la luz, o abrirnos, y el sínodo es un gran instrumento, no lo resuelve todo, pero el sínodo nos permite primero visibilizar esa riqueza, ponerla en diálogo, e incluso en el sínodo amazónico, como lo decías, esta actitud de soberbia que pretendía que este sínodo no iba a cambiar nada. Estos días estoy en la Amazonía participando en la primera conferencia eclesial de la Amazonía en la historia de la Iglesia, donde las vicepresidencias son mujeres indígenas de pueblos de la vida religiosa, yo mismo como laico, junto con cardenales. Ahí vamos viendo, de modo imperfecto, pero que esta catolicidad se va haciendo vida y este sínodo quiere ser una contribución, insisto, no solo a la luz del Papa, a la luz del Concilio Vaticano II y esta Iglesia Pueblo de Dios. Muy bien, Mauricio, estamos conversando con Mauricio López Oropeza, un laico que está muy metido en la organización del sínodo. Y son temas muy importantes porque implica la globalidad, la planetariedad del futuro de la vida de la Iglesia. Vamos a una pausa. Le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Conversamos con Mauricio López Oropeza, quien nos actualiza el estado actual que guarda este importante sínodo sobre sinodalidad. A veces uno se confunde con las palabras. Mauricio, hay muchos temas que están acá. El tema de la mujer, ahondarlo más. El Papa ya no solamente les dio carta de ciudadanía en el sino voto también, y esto es un paso muy importante, valdría la pena, pero tuvimos ya un programa sobre eso. Me gustaría preguntarte sobre el tema candente del sínodo que hizo la Iglesia en Alemania y que se abre al mundo de los homosexuales, se abre a los curas casados y se abre también al ministerio de mujeres en el sacerdocio. ¿Cómo? Y ahí sí hay una cuestión tensa que hemos visto, en qué medida ese sínodo se suma
o entra en conflicto con la dinámica que está llevando a nivel de los diferentes continentes. Y el Papa Francisco, yo lo recuerdo en todos estos procesos pidiendo que hablemos con absoluta libertad. Yo creo que hay que, de alguna manera, quitar la noción de sínodo alemán como sínodo problemático y más bien identificar los problemas alrededor de este sínodo. Todos los temas que el sínodo alemán está colocando han aparecido en distintos sitios y de una manera bastante explícita. Entonces yo creo que esto es muy importante. No es una ruptura con otras perspectivas. Habrá más acentos o menos acentos. Hay que entender que este es un proceso que comenzó antes de la convocatoria de este sínodo universal. Por lo tanto, tenía una metodología y una dinámica distinta. El problema alrededor, en mi experiencia, es que hubo una imposibilidad de conectar las dos experiencias. Esta noción, incluso desde Alemania, pero también de fuera, de equiparar el camino del sínodo alemán con el sínodo de la sinodalidad, eso es lo que ha causado gran problemas. Es decir, las temáticas de fondo están presentes y el Papa ha pedido hablen con total libertad. Se va a tener que tratar estos temas y discernirlos. Pero en la Asamblea Continental Europea, tengo que decirlo con mucha transparencia, el lado extremo conservador que quería bloquear todos los cambios tenía la misma actitud que el lado de algunos representantes del sínodo alemán, en el sentido de, si no hay una capacidad de escucha del otro, si no hay una apertura para vivir un proceso de discernimiento, es imposible caminar juntos. La pregunta esencial de este sínodo se rompe con la cerrazón de un extremo u otro y no tiene que ver con las temáticas. Yo creo que eso es lo que estamos viendo. La votación de las mujeres se ha confirmado. Los temas están en la mesa. La pregunta es si podemos ser esa iglesia católica en unidad, respetando la diversidad, pero no pretendiendo imponer las posturas, seas de un extremo o del otro. Si entiendo bien, hay una especie de fractura entre los diferentes episcopados en Europa y está en tránsito, digamos, la creación de nuevos puentes o síntesis, y ahí hay las posturas opuestas, que no solamente es un tema eclesial, es un tema político, es un tema ideológico y un tema también teológico. Bueno, finalmente, daría para otro programa, mi querido, es muy sugerente y atractivo. Sínodo alemán. Preguntarte, ¿cuál es para el Papa? Esta es la gran apuesta, este sínodo es la gran apuesta pastoral, eclesial, en su pontificado. ¿Por qué es tan importante este sínodo para el Papa Francisco? La persona concreta, sencilla del pueblo afro o indígena que estuvo en la mesa en un diálogo de iguales con un obispo y pudo expresar lo que necesitaba y hubo una experiencia de tejer juntos y dijo, esto es la iglesia, esta es la iglesia que quiero, ahí está la causa del Papa. El movimiento de los representantes de Alemania frente al polos opuestos, sentados juntos, obligados a hablar y decir si somos capaces de ser una iglesia o no, rompemos de una vez y cada uno por su lado. Por eso este sínodo es tan importante. La noción de una África afirmándose a sí misma, pero siendo de alguna manera llamada con fuerza a escuchar la otra realidad. Todo lo que viene de fuera de África no es amenaza, sino que también hace parte de la iglesia. La valentía del diálogo intercultural e interreligioso, los martirios que vivimos. Entonces, aquí se juega la praxis de lo que han sido las grandes causas y cauces del Concilio Vaticano II y del pontificado de Francisco, y si estos procesos son irreversibles, y eso no lo puede asegurar ni Francisco solo, ni las estructuras del Vaticano, ni el CELAM, ni los episcopados, o es la Iglesia, pueblo de Dios, que se toma en serio con las de esta experiencia, pero que abren nuevas perspectivas, ese vino nuevo, y que necesita odres nuevos, o nos quedamos, como ya decía, encerrados en nosotros mismos sin posibilidad de responder a un mundo que está cambiando. Un mundo donde también está presente la voz de Dios y un mundo también que no tiene que ser amenaza sin perder los elementos centrales de nuestro ser, pero nuestro llamado es a salir. Aquí se juega, insisto, la noción de una iglesia en salida que se encarna en el mundo, o si no aquella que se encierra en una cueva para dejarse enfermar y quedarse ahí, como también ha dicho el Papa. Muchas gracias, Mauricio. Agradezco mucho tu paciencia y tu aporte para que nos vayamos dando cuenta de qué es lo que está pasando. Yo solamente quiero recalcar
afirmación que ha hecho el Papa, diciendo que el sínodo no es un parlamento, no es un ejercicio académico de estudios, de análisis, sino es un camino, es una marcha mutua de escucha, no solamente entre las diferentes iglesias o católicos, sino también del Espíritu Santo. Es un proceso en el cual todos caminamos. Así es que, pues ahí nos veremos en la conclusión de esta doble asamblea que se dará en octubre de este año y en octubre del próximo año. Soy Bernardo Barranco, agradezco su presencia y le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.